En este programa visitaremos la Cañada de la Virgen, un espacio arquitectónico que construyeron nuestros antepasados para realizar observaciones en el cielo. Entraremos al Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad para conocer interesantes proyectos para secuenciar genomas de animales y plantas. Y seremos testigos de los avances en el conocimiento del maíz localizado en las cuevas del Valle de Tehuacán, en el estado de Puebla. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. En este programa vamos a tratar temas que tienen que ver contigo, Conmigo y con todo lo que nos rodea. Así es que quédate con nosotros, esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Esta es la Cañada de la Virgen, un asentamiento prehispánico ubicado a 16 kilómetros de San Miguel de Allende, Guanajuato. En su superficie, que abarca poco más de 12 hectáreas, se observa la construcción de estructuras arquitectónicas relacionadas con la cultura otomí. Son basamentos piramidales en los que se aprecian plazas, patios, explanadas, entierros funerarios, una cancha para el juego de pelota y vestigios de cerámica, entre muchas otras cosas. Los estudios que se han hecho hasta el momento revelan que la forma en la que está trazada la cañada refleja ciclos cósmicos vinculados con la agricultura, la caza y la recolección. Sus moradores tenían conocimientos astronómicos avanzados que les facilitaban el control del tiempo y de ciclos productivos de sus cosechas. Por la importancia de este sitio, científicos del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el Langevio del Cinvestav en Irapuato y el Instituto Nacional de Antropología e Historia reconocen el pasado de este enigmático asentamiento. Lo hacen a través de la antropología y la arqueología con sofisticadas técnicas de secuenciación de ADN. La colección de ósea de Cañada de la Virgen no es mucha, pero tenemos 19 entierros, cada uno de ellos en un contexto funerario distinto o en un espacio ritual completamente distinto dentro del polígono federal, que son 16 hectáreas. Y precisamente dos de esos entierros son el foco de la investigación: la Niña Guerrero y el Jerarca. De acuerdo con los investigadores, los fechamientos que se hicieron con radiocarbono indican que los decesos ocurrieron hacia el año 700 a.C., temporalidad muy distante del lapso de ocupación del sitio, que fue entre los años 540 y 1050 de nuestra era. Por su antigüedad, obtener muestras de ADN viables no es sencillo. Los fragmentos óseos deben estar muy bien preservados. La información se puede obtener de un diente o un pedazo de cráneo. Evitamos obviamente que no estén cariados, evitamos que no estén porosos, que no tengan raíces. Y lo que hacemos, bueno, pues es un proceso primero de raspado y limpieza externa. También radiamos con UV, limpiamos con etanol, después cortamos, obtenemos el polvo y después de eso ya viene todo un proceso de extracción o de aislamiento de los ácidos nucleicos o del ADN, que es un proceso molecular con distintas técnicas moleculares que utilizamos. Cuando las muestras son admisibles, llegan al laboratorio de ADN antiguo y se fragmentan molécula a molécula. Entonces, nosotros cuando recuperamos un genoma, aunque esté muy fragmentado, de un individuo antiguo, pues podemos compararlo con la diversidad que hay actualmente y entonces entender un poco mejor cómo se sitúa ese individuo en ese contexto. La investigación de este sitio, que lleva ya más de 15 años, revela que con las nuevas herramientas de la ciencia y la tecnología, hoy es posible reconstruir el rompecabezas de nuestra historia desde un nivel molecular.
Ahora me encuentro en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del CINVESTAB en Irapuato y estoy con el doctor Luis Herrera Estrella, director de este laboratorio. Muchas gracias, doctor, por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes por interesarse en el Langevio y en las investigaciones que llevamos a cabo. Para entrar en contexto, Langevio lleva 8 años trabajando. Platíquenos, ¿cómo nace este laboratorio? Bueno, la idea de crear el Langevio surge de cuando se termina el proyecto del genoma humano, queda establecida a nivel mundial una gran infraestructura para secuenciar genomas. Y obviamente esa infraestructura que estaba establecida en los Estados Unidos, en Europa, en Japón, en China, enfoca ahora sus intereses a empezar a secuenciar los genomas de plantas y animales que son económicamente importantes. Si uno considera que México ha aportado a la agricultura mundial alrededor del 20% de los cultivos que se usan en la agricultura, el maíz, el frijol, el chile, el tomate, el aguacate, el agave, etcétera, era obvio que iban a empezar a trabajar con especies nativas de México. Entonces la idea era crear una institución que tuviera la infraestructura para poder llevar a cabo proyectos de gran envergadura para secuenciar los genomas de las plantas, animales nativos de México. Y más recientemente, pues vemos, como el nombre del laboratorio le dice, hemos extendido los estudios también a la biodiversidad humana que hay en el país. ¿Cuántas líneas de investigación se trabajan aquí? ¿Cuántos equipos de trabajo hay? Bueno, actualmente tenemos 20 grupos de investigación. En total debe haber alrededor de unas 150 personas haciendo labores de investigación y se trabaja en diferentes tópicos, todos ellos utilizando herramientas genómicas para analizar la evolución, la especiación y diferentes aspectos de los programas de desarrollo de diferentes organismos, y se trabaja pues con salamandras, con moscas, con mariposas y con diferentes tipos de cultivos mexicanos. En su caso específico, bueno, pues trabaja en el mejoramiento de la capacidad de las plantas para poder ser mucho más productivas en entornos adversos, si lo queremos ver de esta forma. Platíquenos pues, de las líneas de investigación que tiene con el mejoramiento de estas plantas para que puedan absorber los nutrientes del suelo de mejor manera. Sí, el laboratorio tiene diversas líneas de investigación, pero tenemos dos líneas muy importantes que tienen que ver en cómo las plantas se adaptan a factores adversos del medio ambiente, y los temas son en cuanto a la disponibilidad de nutrientes en el suelo y el otro en cuanto a la disponibilidad de agua en el suelo. En el caso de los nutrientes, estamos interesados en estudiar los procesos por los cuales las plantas asimilan los fertilizantes. Esto es un problema importante porque de los fertilizantes que se utilizan en la agricultura, los cultivos solamente usan entre el 20 y 30% y el restante se pierde, y finalmente causa problemas ecológicos muy graves porque llevan a los ríos, los lagos, los mares y los océanos. La presencia de estos nutrientes promueve el crecimiento de algas que producen toxinas y consumen el oxígeno del agua, y entonces causan la muerte de todos los organismos que hay en esas zonas. El problema es tan grave que a la fecha se han reportado ya más de 400 zonas de mar muerto en el mundo, y una de las más importantes es en el Golfo de México, en el delta del río Mississippi, que tiene una extensión de alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados. Entonces, lo que nosotros estamos interesados es en estudiar dos aspectos de la nutrición de las plantas. Una es el papel de la arquitectura de la raíz en la eficiencia de extraer nutrientes del suelo, porque dependiendo del tipo de arquitectura, que tan exuberante y en qué planos del suelo se establezca, va a permitirle ser más eficiente en la toma de los nutrientes del suelo. Aquí es importante señalar que los nutrientes se encuentran acumulados en las capas superiores del suelo, y por lo tanto una raíz corta, muy exuberante, le va a permitir tener una mayor capacidad de tomar esos nutrientes. Y lo que hacemos nosotros es estudiar los mecanismos moleculares que determinan los procesos que a final de cuentas establecen la arquitectura de la raíz en el suelo de la planta.
con la idea de que en el futuro podamos controlar estos mecanismos y diseñar arquitecturas específicas para que la planta absorba más nutrientes o tenga mayor capacidad de llegar a las zonas profundas del suelo para adquirir agua, etc. Otro aspecto que hemos tratado de este tema es la naturaleza de los fertilizantes. En el caso del fertilizante de fósforo, se utiliza como molécula fertilizante el fosfato, que es la molécula que utilizan como nutriente todos los seres vivos. El problema del fosfato es que reacciona químicamente muy rápido con los componentes del suelo, se fija en las capas superiores del suelo y ya no puede ser absorbido por las plantas. Esto hace que la planta muy ineficientemente tome este fertilizante y finalmente, bueno, pues con la lluvia y con los arrastres del suelo llega a los mares y los contamina, causando el problema de crecimiento de algas que les mencioné anteriormente. Entonces tuvimos una idea radicalmente distinta a lo que se hace hasta ahora en la agricultura. ¿Por qué no cambiar la naturaleza química del fertilizante que se utiliza para suplir fósforo a las plantas? Se utiliza el fosfato, ¿por qué no utilizamos otra molécula? Por ejemplo, el fosfito, que no presenta estos problemas de pegarse a las partículas del suelo tan rápidamente. El problema que encontramos aquí es que las plantas no son capaces de utilizar el fosfito como fuente de fósforo y por lo tanto no se pueden nutrir de él. Tuvimos que hacer modificaciones genéticas para que las plantas adquirieran la capacidad metabólica para poder procesar este fosfito e incorporarlo a todas sus moléculas como el RNA, el DNA, los fosfolípidos, etc. Y con ello logramos dos cosas que son muy importantes. Dada la naturaleza química del fosfito que no se pega al suelo, podemos reducir en un 50% la cantidad de fertilizante que se aplica, con lo cual reducimos el costo del fertilizante. Pero además, como solo los cultivos genéticamente modificados pueden aprovechar este nutriente, las malezas que normalmente compiten con el cultivo y que requieren ser eliminadas con herbicida, ya no van a crecer, porque son incapaces de asimilar este nuevo fertilizante. Porque esas absorben el fósforo. Exactamente, ellas absorben el fosfato, mientras que el cultivo puede asimilar el fosfito, y si solo alimentamos con fosfito, entonces vamos a selectivamente promover el crecimiento de los cultivos sin que le compitan las malezas y por lo tanto no vamos a tener que aplicar herbicidas. Con esta tecnología, con un solo compuesto, disminuimos el uso de fertilizantes y eliminamos la necesidad de utilizar herbicidas, que son dos de los componentes agroquímicos que mayor daño causan al medio ambiente y a la salud humana. Claro. Entonces yo creo que esta tecnología es de gran importancia, siguiendo todas las reglas que nos establece la institución. Creamos una empresa que está encaminada a comercializar esta tecnología en muchas partes del mundo porque es aplicable al 70% de la superficie cultivable del mundo. Este es otro punto interesante, la creación de una empresa, siendo un investigador que trabaja en una institución pública en México. Esto no era posible hasta hace algunos años, hasta el año pasado. Platíquenos cómo a través de esta experiencia se logra incluso una modificación de ley para que más investigadores en el mundo puedan aprovechar sus desarrollos, sus patentes. Sí, es paradójico que ha habido muchas políticas y programas para impulsar el desarrollo de la tecnología a través de proyectos de investigación básica y que esta tecnología se transfiera a industrias, y que cuando uno llega a su propia institución a solicitar que licencien el invento que uno creó, que le licencien la patente que protege este invento, le digan que uno no lo puede licenciar, que lo puede licenciar cualquier persona, pero no el investigador, porque esto estaba prohibido por la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, que establecía que había un conflicto de interés si los investigadores utilizaban sus propios inventos para crear una empresa. Esto porque se había recibido un recurso público para el desarrollo de la investigación. El conflicto de interés se genera porque estas investigaciones se hacen con recursos públicos y entonces el que el investigador explote esos hallazgos obtenidos con recursos públicos establecía
un conflicto de interés. Sin embargo, la mejor manera de regresar a la sociedad un beneficio de esa inversión pública es el generar productos que satisfagan alguna necesidad de los consumidores y que además permitan generar riqueza para el país y crear empleos bien remunerados para los chicos que estamos preparando en los programas de maestría y doctorado. Entonces yo creo que impedir que los investigadores participen en la creación de empresas era uno de los grandes obstáculos para que la ciencia mexicana llegara a tener un impacto en la sociedad y pudiera ser transferida de manera efectiva a las empresas. Pero este es verdaderamente un legado que deja el Angevio, además del conocimiento que se hace en ciencia básica, bueno, pues también están impactando en política pública, ¿no? Política pública de la ciencia en nuestro país, que sin duda podría traer beneficios posteriores, como usted lo dice, económicos, no solamente para la institución, para los empresarios y para la sociedad en general, ¿no? Que se beneficia de estos productos. Sí, de hecho, la misión del Langevio es implementar tecnologías genómicas para contribuir al conocimiento, la preservación y el uso sustentable de la biodiversidad mexicana. En el uso sustentable lo que implicamos es que debe haber una participación en el desarrollo de políticas públicas que permitan explotar de manera razonable y con mente la conservación de la biodiversidad para que se genere riqueza para el país y tanto las zonas donde surgen estas especies nativas tengan un beneficio, las instituciones, los investigadores, pero creo que de manera más importante que se empiecen a generar empleos bien remunerados que permitan a nuestros jóvenes desarrollar su capacidad creativa. Ya debemos pasar de la fase de manufacturar y maquilar a la fase de crear y entregar productos novedosos a la sociedad. Doctor, le agradezco mucho esta entrevista. Nosotros continuamos en Factor Ciencia. Quédense con nosotros. México es cuna del maíz, una planta que se domesticó en el centro del país y que hoy es, junto con el trigo y el arroz, uno de los cereales de mayor importancia del mundo. En el Angevio del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, se rastrea el código genético de las muestras más antiguas de maíz que se encontraron en el Valle de Tehuacán, Puebla, donde el arqueólogo Ángel García Cook había documentado olotes milenarios hace ya más de medio siglo. Nosotros hicimos la excavación arqueológica en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, específicamente con el arqueólogo Ángel García Cook. Fuimos al Valle de Tehuacán, en el que excavamos en las cuevas de San Marcos y Coscatlán, y encontramos cerca de 150 restos arqueológicos de maíz, pero también encontramos restos de chile y calabaza y frijol. Las muestras fueron sometidas a sofisticados análisis de paleogenómica en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad y arrojaron información valiosa para entender su evolución. En realidad estamos estudiando el proceso de domesticación del maíz. Se supone que hace 9.000 años el maíz estaba domesticado, al menos es lo que muestran las evidencias genómicas. Sin embargo, encontramos algunos maíces en Tehuacán, maíces arqueológicos, que tienen 5.300 años. Y lo que encontramos es que estos maíces están parcialmente domesticados. Esto nos quiere decir que en realidad el maíz fue domesticado mucho después y que las civilizaciones empezaron a depender realmente directamente del maíz hasta hace 5.300 años, cuando lo empezaron a cultivar. De acuerdo con los especialistas, los datos obtenidos hasta el momento son de un gran valor cultural. Prácticamente el tener acceso a estos materiales, que pues, son los depósitos de los desechos que ellos fueron dejando año con año en estas cuevas, nos permite clasificar los materiales por antigüedad y entender un poco la dieta de estas personas hace 5.000 años, cuando en realidad no había civilizaciones tan grandes, y también nos ayuda a entender un poco, pues, justo cómo fue el maíz cambiando a través del tiempo.
Pero estos conocimientos también pueden ser aprovechados en la agrobiotecnología y el mejoramiento genético de las plantas de maíz actuales. Sí, definitivamente. O sea, el teocintle, al no estar domesticado, tiene una resistencia natural al ambiente, que es generalmente a las plagas, a la sequía, a la insolación. Entonces, entender cómo fueron fluctuando estos genotipos en el tiempo nos permitiría identificar cuándo fueron fijados, pero también aprovecharlos, ¿no? Entonces, pues es parte del estudio genómico que estamos haciendo. Patricio, gracias por esta entrevista. Gracias por venir a visitarnos. Obviamente el lugar por excelencia para poder trabajar con el maíz es el campo, ¿no? Donde crecen estas plantas. ¿Qué tipo de experimentos tienen ustedes o de cultivos experimentales que realizan aquí en México? Sí, tenemos experimentos que tienen que ver con los materiales que evaluamos, con los sitios en donde esos materiales vegetales crecen y también con algunas condiciones especiales, como por ejemplo diferentes niveles de fertilidad de suelo o diferentes elementos que pueden ayudar a que ese maíz crezca bien, como por ejemplo usando hongos. Los experimentos tienen que ver con evaluación de materiales de sitios de crecimiento y de condiciones de crecimiento en cuanto a fertilidad de suelo, por ejemplo. Se realizan, por ejemplo, en distintos sitios geográficos en los que las variaciones de la riqueza del suelo, como las alturas, la cuestión climatológica, platícanos un poco de estas variedades y la importancia que tiene para el estudio de las plantas. Sí, por ejemplo, una de las líneas de estudio de trabajo de este grupo es la tolerancia del maíz a bajas temperaturas. O sea, intentar entender qué hace que un maíz u otro maíz esté mejor o peor adaptado a un crecimiento en condiciones no tan favorables en términos de temperaturas bajas, ¿sí? Para eso es importante, ante todo, tener maíces que crezcan en esas condiciones que queremos estudiar, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, tenemos algunos experimentos cerca de la Ciudad de México, en particular en Metepec y también en el Nevado de Toluca. Entonces ahí es donde se dan estas condiciones que estamos buscando para ver cómo esos maíces crecen y luego explorar más a fondo qué está detrás de ese crecimiento quizás más propicio en términos de genética. Por ejemplo, cuando ustedes logran tener estos cultivos pues ya logrados o desarrollados, pueden hacer mezclas con otros cultivos a lo mejor de otro sitio geográfico, a lo mejor más a nivel del mar, acá son fríos, cómo se comportan tal vez con un lugar como mucho más árido, más seco. Sí, de hecho, bueno, esa es la base del trabajo, una de las bases del trabajo de grupo, que es contar con toda una gran variedad de maíces y de otras especies o variedades de vegetales relacionadas, contar con toda esa variedad que está dispersa en numerosas plantas y poblaciones, reunirla y tomar ventaja de esa variabilidad mediante cruzamientos, por ejemplo. Entonces, una de las prácticas del grupo es cruzar plantas, cruzar diferentes individuos dentro de lo que es maíz y también utilizando, por ejemplo, el teocintle como una fuente de variabilidad también para ver qué nos pueden dar estos materiales vegetales tan ancestrales, locales de aquí, que seguramente tienen muchísimo para aportar. Por ejemplo, aquí tenemos un individuo de teocintle. Y por último, pues el maíz ha sido una planta que ha demostrado tener gran adaptabilidad en todo el mundo, ¿no? Y por eso es de una importancia pues tremenda entenderla desde su origen más básico. Aquí tenemos al ancestro, ¿no?
Pero ya con el pasar de los años y con la gran cantidad de variedades, díganos de esta relevancia que tiene para el conocimiento y pues la cuestión alimentaria y todo. Evidentemente el maíz es de vital importancia para un montón de comunidades, aquí en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica y en el resto del mundo también. O sea, a donde quiera que vayas va a haber gente, comunidades, familias cultivando maíz, y en muchos casos el maíz es la base de la alimentación. Y así como bien has dicho, o sea, el maíz demostró que puede adaptarse gracias al ser humano que lo ayuda a eso, puede adaptarse a un montón de condiciones de crecimiento. Y gracias a toda esa variabilidad que lo hizo posible es que tenemos maíces creciendo por doquier y alimentando a gran parte de la población del mundo. Bueno, a ustedes muchas gracias. Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el Angevio de Sinvestav en Irapuato. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.